Muy buenas a todos, aquí tenemos la cámara de dashcam que tengo en el Hyundai. La vamos a cambiar por esta. Esta es una pasada de cámara, lleva trasera, delantera y para los que tanto decíais que es ilegal y tal, un sensor de presencia. Hala, callaros la boca. Sabéis que me gusta traeros todos los productos que pueda, pero al final el dinero es limitado. Como por ejemplo, querría hacer cosas y me hace falta un carro de herramientas completo, pero ya veis lo que vale. Pero bueno, esta semana vais a tener el Black Friday de AliExpress con descuentos de hasta el 70%. Os voy a dejar bajo un montón de links para que hagáis ahora mismo las compras de Navidad y todas las que queráis. Así os ahorráis ya dinerito y ya lo tenéis todo hecho. Esta cámara nos la ha enviado Piesfone, ¿vale? Lo voy a poner en la pantalla. Esto es una promoción, lo digo desde el principio, pero puedo decir lo que quiera. Sabéis que a mí no me gusta grabar vídeos si no puedo decir lo que yo opino de verdad. De todas maneras, tiene pinta de estar muy guapa. Si es una mierda, pues luego lo digo, pero en principio es eso. Viene con una micro SD Lexar de 64 GB. Tener en cuenta que a mí cuando me envían un paquete me lo suelen enviar con todo lo que pueda llevar la propia cámara o el propio paquete. Esto os lo voy a enseñar más tarde, pero bueno, aquí tenemos el producto que lo he visto antes, ¿vale? Y sí que es verdad que es un poco tocho. Igual no es para todos los públicos, obviamente, porque mirar, lleva su propio soporte y tal. Lleva para el GPS, para la cámara trasera, la alimentación, la SD, esto es lo que va enganchado, lleva un propio LCD interior, ¿vale? Con sus botones para que lo podamos manejar de una manera muy sencilla. Así que vamos a seguir porque voy con una mano y estoy un poco pues jodido. Voy a sacar todo lo que trae el paquete y os lo muestro. Os digo de una manera súper rápida. El soporte de la propia cámara que va con esta especie de ventosa. Aunque aquí es que esto es muy tocho y es tan sencillo como quitarle esto y ponerlo con un soporte pegado. No sé, se han complicado aquí mucho, la verdad. Pero igualmente esto lo podemos poner o pegado o adherido con la ventosa. Aquí se le pone una pegatina de estas y ya está. Y si no, directamente, bueno, es que esto es muy tocho para tal. Supongo que por lo pesada que es, llevará este soporte en concreto. Este cargador, bueno, este adaptador a corriente, a mí no me gusta, ¿vale? Es el mismo que traía la otra cámara que tenéis en mi canal. Yo lo sustituyo por este que veis aquí, que va al OBD. Es más sencillo, es más práctico y es más todo. Pero bueno, para quien no lo quiera sacar del OBD, pues tiene esto. A mí no me gusta. La cámara trasera, que bueno, es una cámara estándar, ¿vale? Y lleva tornillería. Bueno, podemos atornillar o podemos pegar, lo tenemos todo aquí. Y entra por un jack de 3,5 del finito. No creo que la vaya a instalar, no por nada. O sí, no lo sé. Porque como va pegada, no queda tan estética y sinceramente el propio coche tengo una igual, o sea que la puedo poner directamente a la cámara trasera que trae el propio vehículo. Entonces igual no la instalo por eso mismo. De todas maneras lo vais viendo y os digo, pero en principio no voy a poner la cámara trasera porque la tengo ya conectada igualmente a la radio Android, que eso es otra. Como esto se controla por un Android, pues queda de genial. Y los accesorios, que como vemos, pues accesorios, lo típico, adaptador para las SDs, para meter los cables, adaptador a corriente, para poner los enganches por el parabrisas y para coger los cables con una malla. Bastante normal. Y aquí, ¿qué es lo que lo hace distintivo al resto? Aparte de por estas dos pedazos de cámaras, ¿vale? Es el radar. El radar se pone en la parte delantera del vehículo, ¿vale? Más o menos donde está esa dashcam. Y lo que hace es un radar de presencia.
Lo primero que vamos a hacer es acomodarla más o menos donde va, ¿vale? Ya os he dicho antes que no me gusta la ventosa esta, pero bueno, yo por casa tengo este mismo acople y ahí va pegado, que es de un acople que tengo de la GoPro, entonces lo voy a usar, lo venden por AliExpress también igualmente, por si lo queréis, vale como unos 3 euros. Mientras mi padre va poniendo la aplicación en la propia radio, ¿vale? Que es Android, yo voy a ver cómo poner esto, porque lo que vamos a hacer es, le estamos dando alimentación ahora por el mechero, pero se lo vamos a dar a través de aquí por este USB porque es la manera más limpia. Entonces, nada, vamos metiendo por la propia por el propio panel del coche con los deditos, aunque podemos usar las herramientas que nos traen o un kit de desmontable que os lo voy a dejar todo abajo en la descripción, ¿vale? Y nos vamos a meter en el pilar, que el pilar es pues lo que veis, solo que con una mano pues no lo voy a hacer, solo que os lo voy mostrando. Bueno, en este caso hemos pasado hasta aquí. De aquí hemos quitado la goma porque mi padre ha desmontado esto 14 veces ya. Entonces pues tengo un sitio más fácil por donde pasarlo, que es básicamente por todo el riel. Y me lo bajo hasta aquí. Aquí voy a quitar la tapita y os digo el esquema de conexión. Vale, mirad. Este esquema es muy sencillo. Directo de batería, negativo para que cierre por negativo, accionamiento por llave. Vale, en la caja que tendremos de fusibles, en este caso aquí, buscamos un fusible que cuente con ello y vamos a ir cableando. Esto lo voy a coger, este va directamente a uno de los tornillos laterales, lo voy a quitar y lo voy a coger, ahora os lo muestro. Bueno, como os estaba diciendo, con esta masa para esto es prácticamente suficiente. ¿Lo óptimo es ponerlo en esta masa que yo he elegido? No, lo óptimo es ponerlo en las masas que vemos directamente enganchadas a chasis, como es esta de aquí abajo, que es un tornillo muy gordo, y como es esta de aquí arriba. Eso es lo óptimo, pero al ser algo tan pequeño, o sea, esto y lleva un propio portafusibles, no voy a buscarme la vida porque no tengo esa cabeza a mano. Es básicamente por eso, si la tuviera a mano la sacaría esas dos. De todas maneras aquí le vamos a dar el negativo que necesita, así que nada, no es lo óptimo, os lo digo ya 14 veces porque luego va a venir alguien aquí a ponerlo. Yo ya lo sé, pero al final es la instalación que yo le estoy haciendo a mi vehículo, pero os digo cómo hacerla al vuestro. O sea, tenéis que buscar una masa buena, y las masas buenas son las que van directamente a chasis, ¿vale? Así que nada, seguimos con la instalación. Ya os digo, la instalación entera, o sea, ya veis que esto dura nada, en 20 minutos lo tenéis todo instalado, y este le da alimentación a este y ya está. En mi caso solo voy a mostrar cómo se pone la cámara delantera, porque la trasera es hacer el mismo proceso, o sea, es pasar todo el cableado por todo el vehículo hacia atrás y pegarla y enchufarla, o sea, no hace falta nada más, o sea, solo es pasarla como veis por aquí por el vehículo, que en ese caso pues podríais pasar por la parte superior del techo hasta ir a la parte de atrás. Y perdón porque lo tengo hecho una mierda, pero bueno, es de lo de la Dana, de llevar palas y cosas. Así que nada, este se va a quedar a esta altura o tal, y como la alimentación se la pasa por tipo C, pues en mi caso ya estaría. No quiero más instalación, ni quiero todos los complementos, pero es lo que voy a usar, lo que voy a tener. Vale, ¿veis que se acaba de encender? Eso es porque ha detectado la presencia. La tenemos en hard y en... O sea, si está más a la izquierda es más sensible, y si está en el centro es más débil la presencia que coge. Y si ponemos aquí, pues se apaga. Vale, luego en la parte de arriba encontramos 3 voltajes. Lo recomendado es ponerlo en 11,8 y es lo que nos recomienda el fabricante. Entonces, esto lo pondríamos pegado aquí y cuando pasase alguien por delante se conectaría y empezaría a grabar. Y aquí, como pequeño aporte, he enchufado rápido la cámara trasera,
¿vale? Para que veáis que se ve, y así es como se ve bien, o sea, tiene colores y todo y se ve guay. Os comento. El negativo lo cogemos directamente del tornillo, ya os he explicado. El amarillo, ¿vale? Lo he cogido de algo que dé constantemente, como es el warning. Y el rojo lo he cogido de el elevalunas izquierdo, ¿vale? Cada uno deberá de coger su manual de instrucciones o la tapa de los fusibles, que no la encuentro. Aquí está, en la que nos muestra de dónde coger cada cosa y tal, ¿vale? Buscar las que menos sean propensas a fundirse y las que menos sean importantes, ¿vale? O sea, es mejor coger un módulo del coger el warning o coger el módulo de las ventanillas que no coger el módulo, yo que sé, del airbag, ¿sabes? O sea, tener un poco también de conciencia de eso. Entonces, lo que vamos a hacer es acabar de instalar, de pegar aquí. Y como ya os he dicho, la cámara trasera en este caso no la vamos a poner porque no, mi padre no la quiere, básicamente no la quiere poner, al menos de momento, porque quiere acabar de instalar esto guay, porque con la ventosa no le gusta, tenerlo en cuenta que lleva 3 ventosas y que para cambiarlo pues necesitaríais comprar otro. Pero bueno, igualmente va bastante guay, o sea, está muy bien. Así que nada, tenéis todos los vídeos bajo en la descripción. Recordad que habré puesto algunos descuentos, o lo habré dicho en el principio del vídeo, por el 11 del 11 y cualquier promoción de AliExpress. Así que nada, os espero en otro vídeo y ya sabéis que esto es simplemente pegar y ya está. Un saludo.